Pasen y escuchen. Y bueno, vamos a hablar de un tema que seguro que a muchos de vosotros, de ustedes, les interesa. Porque, por suerte, más bien por desgracia, iba a decir por suerte o por desgracia, pero no. Por desgracia, vivimos una situación económica difícil. Una crisis en la que, bueno, pues acceder a un puesto de trabajo no siempre es sencillo. Y muchas personas han recurrido a otra labor que desde luego tampoco es sencilla, pero bueno, una opción, una alternativa, algo diferente, y son las oposiciones, la opción de poder acceder a un puesto público fijo en el que tener asegurado tu continuidad en esa labor y tu sueldo a fin de mes, que en estos tiempos que corren, oye, que se agradece y que no todos pueden tenerlo. Entonces, claro, hemos dicho, con toda la gente que hay estudiando oposiciones, seguro que necesitan una guía, algo que les enseñe cómo hacerlo o cómo no. Y para eso, pues tenemos a un experto en estos temas. Pero el que sabe, vamos, que tiene hasta un libro que las páginas yo ni las puedo contar de la cantidad de consejos que incluye. Carlos Baliña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por recibirme. Bueno, pues él de hecho tiene un puesto en la público, sacado por oposiciones, secretario judicial aquí en Santander, pero además pues ha escrito esta guía para ayudar al resto de personas para que consigan, como él, aprobar una oposición. ¿No es así? Pues efectivamente, porque como digo yo, a veces tenemos 5 millones de personas en el botellón y tenemos 500.000 estudiando oposiciones, más los que se lo están pensando. Y estos 500.000 tienen mucho mérito, porque como nadie ha enseñado en ningún sitio cómo se estudia una oposición, pues lo único que ven es a otras personas que les rodean y les dicen, ¿tú cómo vas a hacer eso? Eso es imposible, eso es muy difícil. Y claro, solamente ven el miedo en los ojos de los que les miran. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe realmente cómo se estudia una oposición. La mayor parte incluso de los que lo intentan salen y también siguen sin saberlo, porque no se les ha enseñado. El sistema educativo español está orientado a enseñar conceptos, incluso como mucho está orientado a enseñarte cómo se aprueba en el colegio o cómo se aprueba en la facultad. Pero en ninguna parte te dicen cómo se estudia una oposición. El otro día hablando contigo nos comentabas que haciendo un símil con el atletismo. Efectivamente, el colegio sería la carrera de los 100 metros lisos, es decir, un esfuerzo pequeño, me lo estudio la tarde anterior, como mucho 2 o 3 días antes, la noche anterior, y apruebo y ya está. Si se olvida, pues no pasa nada. La carrera sería como 400 vallas, tenemos un parcial cada 15 días, cada 20 días, cada mes, según los distintos tipos de carreras, y tenemos que fijar una masa de folios más grande, 200, 150, 300, pero bueno, si hacemos un cierto esfuerzo las 2 últimas semanas, si apretamos un poco, unos esquemas, unas ideas generales, aprobado. Pero claro, cuando llegamos a la oposición nos encontramos con la maratón. Y esto no se lo dicen a los opositores. Así que ellos van y aplican la técnica de decir, vamos a probar las mismas cosas que nos funcionaron. Y dicen, bueno, pues los 40 kilómetros de la maratón pues deben ser algo así como 100 carreras de 400 vallas. Salen corriendo a la velocidad del 400 vallas y se derrumban al segundo kilómetro. Entonces, claro, se quedan muy sorprendidos porque no saben qué les ha pasado. Llevan 20 años, 15 estudiando según un determinado sistema que funcionaba y de pronto no funciona nada. Y entonces empiezan a preguntar. Pero la gente a la que preguntan tampoco sabe, porque tampoco ha estudiado oposiciones y les dice las cosas que le funcionaron a ellos. Entonces tenemos gente que pasa 1, 2 o 3 años completamente desorientados y van probando. Es como un laberinto, alguno acierta con la puerta de salida, estudia más de memoria, con más cuidado y tiene suerte y lo va sacando. Pero para la mayoría se convierte en un infierno y en un enorme despilfarro de esfuerzos. El segundo problema es que cuando una persona no ve rendimientos, se produce una guerra civil en su cabeza, porque está su voluntad que quiere continuar y su sentido común que le dice que es absurdo estrellarse contra un muro. En el momento que se produce esa guerra civil en la cabeza con la cual es imposible rendir, porque no se puede construir ni cosechar en medio de una guerra civil, el resultado es que los rendimientos bajan. Conforme los rendimientos bajan, va aumentando la desmoralización de esta persona. Y entonces se produce y se activan unos mecanismos defensivos internos que dicen, hay que sacar a este chico de aquí. Tu propio subconsciente empieza a luchar contra ti mismo, de la misma forma que si estás durmiendo y se incendia la colcha, tú retiras la mano, aunque estés durmiendo. Pues esto es igual. Y entonces empiezan a aparecer unos temores dentro de ti de todo tipo, como puede ser, yo no valgo para esto, yo tendría que estar demasiado tiempo, yo no tengo suficiente memoria, yo no sé si lo que me están preguntando es lo que me va a caer en el examen, y se va creando una especie de dinámica de terror que al final expulsa al opositor de la silla. En el momento que el opositor empieza a pasarlo mal, entra en otra dinámica nueva, que es que empieza a pensar en que el día de ayer fracasó. Y ese fracaso añadido al del siguiente día y al del siguiente día le llena de culpa y le impide rendir al día siguiente. Por tanto, entramos en una espiral que puede llegar a ser destructiva. Encima, cuando el opositor va mal, todo su entorno empieza a sufrir porque le ve mal, con lo cual también intenta apartarle de eso. El resultado es, pues, un desastre.
¿Cómo se corrige esto? Pues esto se corrige yendo no a las consecuencias del problema, no a ponerle una aspirina, sino a la causa. ¿Y cuál es la causa? El defecto de técnica de estudio. No se puede estudiar la oposición como lo del colegio. ¿Y por qué? Pues por dos razones. Primero, porque la masa que tenemos que estudiar de folios en una oposición pues puede ser 10, 15, 20 veces más grande que o 100 que la que tenemos en el colegio. Entonces, ante una masa de materia tan enorme, si el estudio es ligero, cuando llegamos al final se nos ha olvidado todo. Este es el principal problema. Entonces, si nosotros cambiamos la manera de estudiar y conseguimos que el opositor esté tranquilo y consiga rendimientos, este opositor se serena y se tranquiliza. Al estar tranquilizado, puede durar, como el conejito de Duracell. Y si dura, se lo aprende, quiera o no. De la misma forma que si yo ando todos los días un poco, pues puedo llegar a Moscú. Quiera o no, es cuestión de andar. Pero lo que necesitamos es un opositor sano. Eso se consigue a través de los rendimientos, y los rendimientos se consiguen a través de la correcta técnica de estudio. Nos vamos a adentrar, si te parece, enseguida en esos métodos de estudio, en algunos de los consejos que tú nos puedas desglosar dentro de los múltiples cientos que hay dentro de este libro, porque sí quería hablarles primero del libro. Se llama Método Profesional para aprobar oposiciones. Como ya les hemos dicho, pues es de Carlos Baliña y va nada menos que por la 3ª edición y las que vendrán, esperemos. Esperemos que sí, que haya plazas para todos y siga habiendo. Bueno, y además pueden encontrar una dirección de internet, un blog, bueno, una página más bien, que se llama métodoprofesional.blogspot.com, al que pueden acceder desde su casa cuando quieran, preguntar dudas, en fin, que ellos en cuanto vean la página van a ver lo que tiene a modo muy, muy, muy general, porque claro, esto es imposible resumirlo. Sí. ¿Qué incluye este libro? Bueno, pues este libro incluye primero una breve introducción para que el opositor sea consciente del problema que tiene. Lo esencial en la oposición es gestionar el olvido. Es decir, la gente se tiene que dar cuenta que como es una masa muy grande y muy densa, algo así como las tablas de multiplicar, donde todo es hierro, no hay paja, pues solamente hay una forma de estudiarlo, que es de memoria. Esto va contra todo lo que explica el sistema educativo español. Pero lo cierto y verdad es que cuando se estudia de memoria, las cosas duran. Y cualquiera de los que me escuchan puede recordar la tabla del 7, aunque no se la haya repasado en 3 días, o en 3 meses. Y sin embargo, no puede recordar las otras cosas que se aprendió por otro sistema en su momento. Por tanto, comprender que es como tener un montón de coches que necesitamos que no se apague la batería. Para eso tenemos que moverlos. Si movemos uno mucho, los demás se nos van. Si movemos todos solo un poquito, no cargamos las baterías. Luego tenemos que asumir que tenemos que convivir con el olvido. Y el problema de la oposición es gestionar esta nueva dimensión. ¿Cómo gestionar ese olvido? Bueno, pues el olvido se gestiona de la siguiente manera, asumiéndolo como un elemento de la preparación. Uno se da una vuelta entera al programa, siendo consciente que se le va a olvidar. Casi todo. Pero luchamos por ese casi. Luego llega una segunda vuelta donde vamos a tardar un poco menos porque teníamos el casi. Y se nos va a volver a olvidar y tenemos que tenerlo asumido. Pero vamos a recordar un poco más, con lo cual la siguiente vuelta podrá ser un poco más corta. Y así vamos haciendo vueltas cada vez más cortas, en las cuales se nos va olvidando. Pero llega un momento que las últimas vueltas son muy cortas. Son tan cortas que no da tiempo a que se nos olvide. Y entonces es cuando no lo sabemos. ¿Qué sucede? El opositor actual está acostumbrado a mover el ratón del ordenador y tener todo ahí. Quiere todo ya. Y esto es las oposiciones son una institución antigua. Muchos pensarán pues que puede tener 20 años, 30 años, 50 años. Si yo les digo que son del año 600 antes de Cristo, se quedarán asombrados. Si les digo que existían en la antigua China, que existían en Roma, que existían en la Edad Media, que existían en Grecia, que existían en todos los imperios, se van a llevar una sorpresa. Una institución antigua está pensada con una forma de entender el mundo diferente de la que tenemos ahora, con una forma de entender el tiempo diferente de la que tenemos ahora. En consecuencia, si uno no se adapta a una institución distinta y pretende aplicarle las maneras de trabajar hoy, va a ir mal. Este es el reino de la calma y de la paciencia. Bien. Sentado lo anterior, pasamos a lo siguiente. Si Fernando Alonso quiere ganar el Mundial, lo que necesita es un buen coche. Y ahora nos encontramos con el siguiente problema. La mayor parte de la gente se lanza a escoger la primera oposición que le sale por la puerta. Oiga, que yo tengo facultades para el atletismo, no importa, va usted a hacer halterofilia. Pues no. Hay que mirarse un poco y elegir la oposición con cuidado. No estamos eligiendo una falda ni un videojuego. Estamos eligiendo un camino donde vamos a meter 1 año, 2, 3 o 4 de esfuerzo intenso. Por tanto, hay que pensárselo bien. En el libro lo que yo hago es hacer una clasificación de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. No será lo mismo el que se le da mejor una cosa que el que se le da otra. Si un señor tiene una determinada habilidad para un psicotécnico, para los idiomas, para cualquier cuestión, debe de aprovecharla. Por tanto, es un momento para pararse un poco y reflexionar. Una vez que hemos elegido la oposición, viene el siguiente problema, el temario. El temario es una cosa a la que tampoco damos suficiente importancia. Muchísima gente, por ejemplo, esto es muy típico de los opositores de educación, optan por construir su propio temario. Lo cual es tan absurdo como si Fernando Alonso fuera a fabricar su propio coche.
Si al final se pegan 1 año y medio, tienen un coche precioso, pero que no saben conducirlo. No se hace así. Hay que buscar un temario hecho por ahí que sea medianamente decente y aprovecharlo. Siguiente problema. Sí. Una cosa respecto a los temarios, porque también me habías comentado el otro día que hay un problema mayoritario de muchas personas que o bien tienen un temario corto o bien lo tienen largo. Y en cualquier caso existen problemas. Es un desastre, porque el esfuerzo, la energía que tenemos nosotros la tenemos que dosificar y tenemos que procurar no despilfarrarla. Me he encontrado opositores, por ejemplo, que tienen un temario demasiado corto y no lo saben. Esto es terrible. Entonces ellos estudian, se lo aprueban, van y les suspenden, pero no saben por qué. Con lo cual se presentan 1 vez, 2 veces y 3 veces y se los vuelven a suspender y no saben por qué, ni se les ocurre. Resultado, que se desesperan y se desmoralizan. Hemos perdido un opositor con grandes posibilidades y 3 años de esfuerzo del país para nada. Otros tienen el problema contrario. Con el miedo a fallar tienen un temario excesivamente grande. Esto sobre todo en el examen de test. Bueno, y también en el escrito. Cuando el temario es excesivamente grande, este opositor le sucede lo mismo que si yo corro la final olímpica con unas zapatillas 6 tallas más grandes que las mías. Me voy cayendo. Es decir, tiene una masa de volumen tan grande, que muchas veces la propia masa le rinde. Y es innecesaria. Esto me pasó a mí con personas de mi familia que me enseñaron una tabla de planchar de lado a lado con medio metro de papel. Les digo, ¿esto qué es? Dice, no, esto es la oposición, pero ¿qué va a ser? ¿Y qué pasaba? Y con el miedo tenía 7 temarios, más los apuntes de la carrera, más no sé qué. Yo le dije, mira, reduce todo eso a 400 páginas. Y aprobó 2 oposiciones. Fíjate. Porque en ese momento, en esa circunstancia, visto en la entidad de los rivales, eso era lo que había que tener. Entonces, ¿qué pasa? En la oposición oral se puede saber qué tamaño tiene el temario. Es relativamente simple. Se toma uno el tiempo que tardan en decir un Padre Nuestro, hace una regla de 3 al tiempo que le dan para hablar y ya sabe cuánto puede decir. Eso más un 3% es la medida del temario. Si vamos al escrito, pues escribe uno un Padre Nuestro, hace la regla de 3 a lo que puede escribir en 2 horas y ya sabe el tamaño que tienen que tener sus temas para el escrito. Que hay gente que necesita 12 folios y tiene temas de 40. ¿Para qué? Si vas a escribir 12. Exactamente, pues allí están luchando con sus temas de 40 que se lo saben fatal. Y después está el más difícil. El más difícil, honradamente, es el examen de test, que a mí me llevó 2 años averiguar cómo podía yo saber qué tamaño tenía que tener el test. Y al final lo descubrí, claro, porque puede darle muchas vueltas. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que el año pasado hubo 100 plazas y este año hay 200. Pues yo tengo que ver la nota de corte, quién quedó en el puesto 100 el año pasado. Porque si este año hay la mitad de plazas y solamente tenemos la mitad, pues por ahí va a estar el nivel que yo tengo que dar. Más o menos lo que dio el año pasado el que estaba en el puesto 100, que es la última plaza de ahora. Ahora yo cojo mi temario y cojo el examen del año pasado y busco las preguntas una a una. Me pego 5 horas buscándolas a ver cuántas hay. Supongamos que el año pasado el chico aprobó con 80 y resulta que en mi temario solo encuentro 60. Pues está claro que con ese temario no voy. Tengo que meter 500 folios más y volver a hacer una prueba. Ahora, cuando yo ya encuentro 90, quiere decir que si yo me sé ese temario, que ya lo tengo ahora de 1500 folios, por ejemplo, puedo aprobar. Pues en ese momento ya tengo un temario que sirve y ya solo es aprendérselo. Que podrá parecer que estoy diciendo una tontería, pero es que aprendérselo cuando se sabe estudiar es una cosa tan mecánica como hacer un muro de ladrillos. Hay muchos, sí, pero se van poniendo, como hay mucho tiempo, y al final se ponen todos. Una vez que tenemos un temario que por lo menos nos garantiza el resultado, entonces entramos en la segunda parte. Hemos organizado el material, que es el temario. Ahora hay que organizar el tiempo. Claro, porque aquí viene el problema de que tú dices, vale, tengo mis 1500 páginas para estudiar, pero madre mía, 1500 páginas. La gente ve el taco de folios y dice, ¿qué hago yo con esto? Pero ¿cómo me lo aprendo si es un montón? Lo primero que hay que hacer es esconderlo. Para no verlo. Claro, el temario se coge y se fracciona, se divide pues en 8, en 10 o en 12 pedazos que se ponen en distintos sitios de la habitación para no verlo nunca junto. Porque la gente hace exactamente lo contrario, lo pone entero delante y lo mira. No, se esconde. Segunda parte. No te desmotiva, claro. Si no, pues tú mismo los miedos interiores que están esperando la ocasión para surgir, pues se lo estás poniendo en bandeja. Nadie se le ocurre hacer eso. El temario se esconde. Se deja justo el día, sobre la mesa la noche del día anterior, se deja lo que se va a estudiar uno al día siguiente. Eso es lo primero. Cuando se hace la organización del tiempo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Un plan general, como hace un arquitecto para un edificio, y el plan del día, que es lo que le dice el capataz al albañil que va a hacer. Aquí hay que ser arquitecto y hay que ser albañil. Entonces, uno se hace un plan general y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Oye, pues 1000 folios. Pues vamos a tardar en una primera vuelta, pongamos 8 meses. Pues ya está. Cuando terminan los 8 meses se ha acabado la primera vuelta. Después otra de 6, otra de 4, otra de 2 aproximadamente, una cosa de este tipo. Y así uno tiene horizonte, porque existen muchos opositores que trabajan sin horizonte. No tienen ni la más remota idea de cuándo se lo van a saber. Esto es general. ¿Cómo puede uno navegar en una barca dando vueltas si no ve tierra? Pues así yo creo que la gente se desmoraliza. Yo pienso que es a la inversa. Oye, vamos a ver. Pues si tengo tantos folios y la primera vuelta la calculo en tanto, la segunda tal. Ahora, hay que saber calcular la vuelta. ¿Y cómo se calcula la vuelta? Pues muy sencillo. Básicamente, en la primera vuelta hay que meter entre media hora y 1 hora por folio, por una cara.
Y un folio de 30 líneas, folio. no uno de 60. ¿Qué sucede? Si metemos menos de 30 minutos por folio, no estamos estudiando. Igual que si vamos a 12 kilómetros por hora, no estamos andando, estamos corriendo. Cuando una persona va corriendo, no se queda con los detalles. Para que lo veamos claro, imaginemos una plaza de toros y tenemos un sujeto que corre por la arena. Si ese sujeto va despacito, se va fijando. En la grada 7, pues hay una señora gorda. Al lado hay un hombre calvo. Al lado hay un perro y al lado hay un niño. Y se fija. Pero cuando le metemos en una posición, en vez de haber 4 personas en toda la plaza, está atestada de gente. Por tanto, hay que ir mucho más despacio para fijarse en la gente. Y saber luego cuando te pregunten quién estaba, dónde estaba. ¿Qué ocurre? Que si vamos muy rápido, no vemos más que una mancha, no vemos las caras. Es como pasar en un coche de prisa. Y si no te quedas con los detalles, pues al final no sabes absolutamente nada, lo que la gente llama el efecto empanada. Es que yo me mira muchas cosas, todo me suena y no me sé nada. Claro, porque a esa velocidad no te puedes quedar. Hay que ir despacio. Hay que ir despacio. El ideal es andar sobre el folio la hora. Y segunda cosa, hay que sabérselo de memoria. Diráis alguno, hombre, yo no me puedo aprender un folio de memoria. Bueno, pues yo voy a decir aquí un caso para que veáis que sí se puede. Yo he cogido a mi hija, 16 años o 15 que tenía entonces, y he dicho, toma, un folio de una ley horripilante, a aprendérselo. Se estudia así, tienes una hora. Y la chiquilla ha venido y lo ha recitado en 8 minutos. Cuando estás muy rodado lo recitas en 1. Pero ella, como era la primera vez, pues lo ha recitado en 8 minutos. Ha fallado alguna palabra, alguna línea se ha bailado, pero en general se lo había aprendido. Para olvidarlo, porque luego hubiera necesitado varias vueltas para que finalmente se quede. Claro. Entonces esto es como el cuento de los 3 cerditos. La mayor parte de la gente estudia las oposiciones por el sistema de una casita de madera o una casita de paja. Viene el viento del olvido y se la tira. Aquí hay que hacer una casita de verdad. Segundo problema. Cuando organizamos el tiempo, tenemos que tener en cuenta que si estudiamos pocas horas al día, no sirve. Porque como la masa es muy grande, cuando llegamos al final se nos ha olvidado. Entonces, es muy importante comprender que hay que sacar el máximo número posible de horas sin romper el motor. Porque unos pueden con más y otros con menos. La mayoría pueden con muchas más de las que creen. Mario Conde estudiaba 18. No os vamos a pedir tantas al día. No os vamos a pedir tantas. Pero vamos, que la mayor parte de la gente puede estudiar mucho más que lo que cree. ¿Por qué la gente no resiste en la silla? Porque la gente se sienta a estudiar 3 horas y le duelen como 13. Y es normal, porque no saben estudiar. Es como si quieras estudiar de puntillas. Pues muy incómodo. También nos comentabas el otro día que muchas personas a la hora de levantarse y de ponerse a estudiar dicen, hoy no estudio porque es que no estoy yo animado para esto de estudiar. Efectivamente, ahora entramos como en otra dimensión, porque esto tiene muchas puertas, este laberinto. Sucede que hay muchísimas personas que están convencidas que hacen falta muchos ánimos para poder estudiar. Entonces, claro, buscan desesperadamente cosas para animarse. Y normalmente pues no hay muchas cosas para animarse. Entonces, lo que hacen es abusar del entusiasmo por el puesto de trabajo y por conseguirlo, ¿no? Entonces, esto te puede dar un determinado juego, pero si lo exprimes, lo agotas. Entonces llega un momento que aunque pienses, qué bien voy a estar yo cuando tenga mi plaza fija, cuando lo has pensado 200 días, eso ya no te da juego, has quemado el recurso. Y entonces se produce lo siguiente, como no tienes nada que te anime, te desanimas. Y entonces dices, hoy estoy desanimado y no voy a rendir. Y después dices, como no voy a rendir, ¿para qué voy a estudiar? Llega un momento que al final te suspenden, claro, dices, hice yo muy bien en no estudiar porque como no estaba animado no iba a rendir. Se cierra el círculo, te justificas y muy bien. Pero en el fondo de tu corazón tú sabes que hay algo que no va. No sabes dónde está y sales dolido y como sale mucha gente lacerada y herida de las oposiciones. Cuando las oposiciones no es un sitio para sufrir, es una aventura. Es como montar un mecano gigantesco de muchas piezas y cuando tú lo ves que va creciendo y que va cogiendo forma, eso es una auténtica gozada. Como un constructor que levanta una catedral, que sí, hombre, que se tarda muchos años, que son muchas piedras, pero cuando tú lo ves que va cogiendo forma, y al final la techas, que es cuando te lo sabes, pues eso te produce una satisfacción especial. Es que ya, por ejemplo, en la tercera vuelta, cuando tú ves que te sabes gran parte del tema, ya tiene que ser una satisfacción impresionante. Empieza a ser algo, porque claro, tú te das cuenta que los demás no se lo saben. Y que tú sí. Es como el patito feo. Tú has empezado muy lento, los otros corren mucho, van muy deprisa, pero llega un momento que los otros empiezan y tú empiezas a coger una altura de vuelo, claro, que los otros no te pueden seguir. Y tú ves que aquello coge forma y empiezas a ver que es posible. Entonces, pues yo, por ejemplo, he visto opositores que me cuentan cosas como esta, que están recitando un tema de memoria oralmente y están pensando luego lo que van a hacer con los amigos. Así no se puede. Sí, porque es que ya se lo saben tan bien que forma parte, ¿Sí? el tema ya forma parte de ellos. De la misma forma que tú puedes estar pensando recitando el Padre Nuestro y pensando en que luego te vas a ir a la peluquería. Porque ya forma parte de ti. O sea, te lo sabes tan bien, sí. tan bien que puedes tener la mente ocupada en otra cosa. En dos cosas, sí señor. Por ejemplo, otro caso, este me pasó con mi hermano. Yo le dije una vez por curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en blanco? En blanco diciendo temas orales. Dice, pues hará 3 años.
Llega un momento que la idea de quedarse en blanco no tiene sentido. Puedes hacerlo mejor o peor, pero quedarte en blanco no. Pero lo tienes metido. Porque lo has asumido y forma parte de ti. Voy a poner otro ejemplo. Una vez mi padre, cuando yo tenía 11 años, me dijo, abre el Código Civil. Y yo lo abrí. Di un número, 1200 no sé cuánto, pum, y me lo sé de memoria. Vaya. Claro, ¿qué pasó? Pues mi padre estuvo 9 años estudiando oposiciones. Tenía una silla que la ponía sobre una tarima de madera y marcó 4 agujeros. 4 marcas de ponerse todos los días. ¿Y esto a qué nos lleva? Al peso del tiempo. Entonces, la gente, cuando quiera buscar una motivación, la tiene que encontrar en saber que tiene un aliado invisible que es el tiempo. Cuando yo estuve en Cazorla hace 2 años, allí en la plaza, hay una fuente del siglo XVI y una gota que cae, y meto el pulgar entero. ¿Eso cómo ha sido posible? Porque se ha pegado 4 siglos cayendo la gota. Y la pregunta es, ¿estaba la gota animada o desanimada? No. La gota hizo su trabajo religiosamente. Luego nosotros lo que tenemos que pensar que cuando un albañil está haciendo un muro, no está pensando en que luego se lo va a pasar muy bien o que va a cobrar un sueldo, solo está concentrado en poner bien su ladrillo. El secreto de poder estar muchas horas en una silla consiste en que el opositor no esté cómodo. Es decir, que tenga que aprenderse una cosa en un determinado tiempo exigente. Eso es el equivalente a estar jugando una partida de tenis contra 2 jugadores, que vienen bolas por todos lados. Entonces tú no te puedes ni distraer. Lo veremos claro con el colegio. En el colegio llegaba el recreo, duraba media hora. A mí siempre me parecieron 5 minutos. Porque es que sonaba la campana y ya había que volver. Sin embargo, llegaba un profesor tedioso y me parecieron 5 horas. Esto significa que el tiempo es relativo. Cuando nosotros estamos sentados, si yo le quito a una persona, a un opositor el reloj y lo meto en una isla desierta y no sabe en qué día está, pues igual y le digo, cuando lleva 1 año, y le digo, llevas 5, y dice, ¡jo, qué barbaridad! Le digo, que no, que llevas 6 meses, y dice, ¡qué bien! Y en realidad ha estado 1 año. No estamos preparados para medir grandes dosis de tiempo, sino solo las pequeñas. Consecuencia, a mí lo que me interesa es que el opositor se concentre. Y para concentrarlo, le pongo un ritmo de tiempo con un estudio memorístico. La combinación de los 2 factores le lleva hacia la concentración exactamente igual que un embudo lleva el vino a la botella. En el momento que el tío está concentrado, se olvida de que lleva X horas, porque es que está, claro, lucha una batalla, lucha otra, y cuando se quiere dar cuenta, se le ha pasado la mañana en un momento. Ese es el secreto de poder estar muchas horas. Bueno, pues ya lo saben, tomen nota. De momento hasta aquí ha llegado esta primera intervención de Carlos Baliña, que desde luego, fíjense, lo que nos tiene que contar, que con el tiempo que llevamos solo hemos elegido posición, averiguado cómo hacer un temario y organizarnos un poco, pero que tampoco se crean que hemos acabado con todo lo del estudio. No, que tiene mucho que contar. Muchas gracias, Carlos Baliña. Pues nada, muchas gracias a todos y se supone que dentro de poco tendré una conferencia ahí en la Universidad de Santander, la Facultad de Derecho. Quizás sea el día 17. El día 17 de octubre, una conferencia en la Universidad de Universidad octubre a las 6 o así, está prevista si no hay cambios. Bueno, pues ya lo saben, no falten porque desde luego que tienen mucho que enseñar. Continuamos en Pasen y Escuchen y bueno, hace unas semanas tuvimos con nosotros a Carlos Baliña, un experto preparador de oposiciones que conoce pues casi todo lo que hay que saber sobre el tema y como ya les comentábamos en la edición anterior, pues ha escrito un libro, tiene un blog que seguro que han visitado porque la verdad que hay mucho que aprender en este sentido. Muy buenas tardes, Carlos Baliña. Hola, buenas tardes otra vez. Gracias de nuevo aquí con nosotros para seguir explicándonos porque claro, el otro día pues nos quedamos en eso de elegir oposición y organizarnos un poco con el temario, con el tiempo, con el estudio, pero que hay mucho más, que no se piensen que esto termina ahí, no, que hay mucho que contar. Primero, claro, hablábamos del estudio hace unas semanas. Lo que no hablamos fue que, como nos comentabas hace unos días, este método, que a ti no te gusta nada, de hacer esquemas, sí, subrayados. Efectivamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que esto es muy curioso. En la primera edición del libro, yo cuando presenté la portada, puse un apartado que se llamaba Evitar errores críticos. Y ese apartado estaba vacío, porque yo entendía que con explicar todo lo que había que hacer, no era necesario decir todo lo que no había que hacer. Pero no. Pero con el tiempo descubrí que había tanta gente haciendo tantas cosas extrañas, que al final era mejor poner un apartado específico y hay como 100 y pico de cosas que no hay que hacer. Entonces, por ejemplo, el abusar de los esquemas y resúmenes es una cosa que no hay que hacer. Y lo vamos a entender muy fácilmente. Supongamos que tenemos que aprendernos el Padre Nuestro. A nadie se le ocurriría hacer un esquema del Padre Nuestro. Claro. Es un conglomerado de datos retorcido y complicado. Podemos pensar en la salve, podemos pensar en el sistema periódico de los elementos. Berilio, magnesio, calcio, troncio, bario y radio. Francamente, ¿qué esquema vamos a hacer ahí? Podemos pensar en la tabla de multiplicar, que son un galimatías terrorífico. Imaginémoslo con palabras, no con números. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Son números revueltos. Entonces, eso no se aprende con un esquema. Eso se aprende de memoria. Porque vamos a ver.
Nosotros cuando estábamos en la época primitiva, en las cuevas, como yo te contaba en su día, pues resulta que no teníamos para escribir, ni teníamos para leer, y la actividad de los seres humanos por la noche cuando llegaban a la cueva después de cazar, ¿cuál era? No se podía ir a la discoteca, no se podía ir a nada, lo único que se podía hacer era contar historias. Entonces se levantaba el más anciano de la tribu, que venía a tener 20 años, que es lo que vivían entonces, y largaba un rollo, y todos los niños lo escuchaban. Entonces, así durante años, y luego esos niños crecían y les tocaba a ellos contar las historias. Si vamos a la época, a los que están ahora en la edad de piedra, siguen haciendo exactamente lo mismo. Luego nosotros tenemos el cerebro preparado y entrenado para escuchar un rollo y repetirlo. Al final, en un examen, lo que nos preguntan son las cosas que tenemos memorizadas en la cabeza. Pues lo natural es usar la memoria. Sin embargo, el sistema educativo español se ha dedicado a decir y a sostener todo lo contrario. Nos dicen que la memoria es una cosa franquista, que es una cosa antigua, que es una cosa retrógrada y que lo más importante es la comprensión. Como si la memoria y la comprensión fueran conceptos equivocados. Pero es que yo cuando me estoy estudiando una cosa de memoria no puedo dejar de comprenderla. Yo no puedo apagar la función de comprensión. Es que es imposible. Si yo me estudio una cosa como por ejemplo esta. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues eso, que se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Yo lo he entendido, pero también me lo he aprendido de memoria. Ahora, si luego yo pretendo con un simple esquema saberme eso tan retorcido, al final se me va a caer. Y es imposible decir el ascendiente que heredará de su descendiente bienes que estuviese adquirido por título lucrativo oneroso de un hermano, está obligado a reservar lo que hubieran... O sea, esas cosas no se pueden aprender más que así. ¿Qué sucede? En la oposición te enseñan todo lo que no está en la carrera ni en el colegio y que realmente te puede hacer falta, más algunas cosas que no. Entonces, estas cosas que te enseñan les han quitado la paja. Y son como un agujero negro. Es una materia densa, densa, densa. Si yo hago un resumen, que es el 30% de lo que viene allí, pues me estoy dejando fuera el 70% de las preguntas. Luego el resumen no me sirve. Claro. Y si yo me hago un esquema, pues como me estoy dejando fuera el 99% y solo me sé el esquema, pues me sé el 1%. Con el 1% me van a dar un tortazo y me van a dejar temblando. Vamos. Estoy perdido. En un examen normalmente, sobre todo en el test, es como si yo tiro una piedra a la laguna. ¿Quién gana? El que hace las ondas más grandes. Eso hay dos formas de hacerlo. O tiras una piedra muy gorda, que es un temario muy largo, con riesgo de fundir plomos, o la que yo propongo. Un temario más pequeño, pero muy bien aprendido. Que es como lanzar una piedra pequeña, pero fuerte hacia abajo. Y luego, cuando tú te la sabes, tú vas ampliando como una perla. Y cada año tu perla brilla más. Al final, como es la perla que más brilla, entra la señora y dice, yo quiero esa. Ese sí es el camino a hacerlo. ¿Errores que me encuentro en los opositores? Pues aterradores. Por ejemplo, me encuentro un opositor que me decía que él estudiaba por la pantalla del ordenador. Digo, ¿pero qué me estás contando? Dice, sí, porque se me ha acabado la tinta. Pues vete y cómprala. Esto, que tampoco cuesta tanto, que tampoco ¿no? cuesta tanto. Bueno, la tinta es uno de los líquidos más caros del mundo, Bueno, ¿eh? sí, habría que hacer las cuentas. Pero es que luego llega otro y me dice, no, es que yo no puedo estudiar nada que no esté escrito por mi mano. Entonces hay gente que coge el temario y lo copia entero a mano para podérselo estudiar luego. 1000 folios o 1500 Sí, como un amanuense medieval. Y lo copian entero. Pero digo, ¿qué me estás contando? Pero Mira, es una pérdida de tiempo enorme. pero como la gente tiene prejuicios y está llena de prejuicios y no se encuentra con nadie que se los quite de la cabeza, pues adelante. Otros, por ejemplo, me dicen, no, a mí no se me queda si después de estudiármelo no lo escribo. Y se estudian un tema y después se pasan 4 horas escribiéndolo, acaban machacados, claro. Y yo les digo, bueno, pero cuando vayas a repasar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escribir 2 temas al día? No, es que si no, digo, vamos a hacer una prueba. Les hago una prueba y, oye, pues sí que es verdad que se me queda, y se quedan asombrados. Porque la gente tiene miedo a cambiar las cosas que ellos creen que les funcionan por otras que no saben si les van a funcionar. Y hay un miedo a la verdad. A mí me ha pasado de opositores comprar el libro, meterlo en un cajón y tenerlo 7 meses guardado. Porque es que, claro, abrirlo después de 5 años estudiando, intuyendo que las cosas no están funcionando, significa asumir que puedes llevar 5 años equivocándote. Cuando llega un momento que la cosa va fatal, pues me llaman, como dice, Rupert, te necesito. Entonces, oye, hay este problema. Digo, claro, es que no lo estás haciendo bien. Houston, tenemos un problema, necesito el libro. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo más importante es quitarle a la gente el sentimiento de culpa. Porque cuando una persona, incluso de buenas notas, se enfrenta a esto y no sabe cómo hacerlo, pues es como cuando llegas a la selva y te pierdes, y empiezas a dar vueltas en círculo, y dices, bueno, pero si yo era un estudiante bueno. Y entonces lo terrible es que tu propia imagen se te derrumba. Empiezas a volverte invisible, pierdes la noción de quién eras tú y acabas como yo, que me miraba al espejo y no me veía, como si fuera un vampiro. O sea, llega un momento que tú dices, bueno, ¿quién soy? Te vuelves irreconocible. Y entonces entras en una espiral autodestructiva que en algunos casos incluso ha llevado a algunos al borde de la depresión. Sí, sí. Pero no solo existe el miedo a la verdad, porque como tú recoges en tu libro, pues hay muchos casos, miedos. Has tratado con mucho tipo de personas, y otro de los miedos, no sé si más comunes, quizás sí, sea ese miedo al éxito que nos comentabas. Pues el miedo al éxito es una cosa de las más curiosas con la que me he encontrado. Una vez me llama un opositor y me dice, mira, yo es que estoy muy angustiado. Digo, pues ¿qué te pasa? Dice, soy el mejor de mi academia. Digo, vale.
estudio 11 horas diarias. Digo, bueno, está bien, un grupo A, bien. Dice, estudio de memoria. Digo, hombre, uno de los poquísimos que me dicen que estudia de memoria. Y tú vas y dices, no, pero es que estoy presionadísimo. Y entonces le empiezo a hablar con él y me doy cuenta del problema. ¿Qué pasa? Pues este chico va muy bien, como va muy bien, tiene miedo a suspender, porque todo el mundo está pensando que va a aprobar. Entonces hace un esfuerzo aún más grande y sube más horas de estudio y con más presión. Entonces todavía va mejor y le saca más ventaja a los que están con él en su academia. Con lo cual, llega un momento que empieza, mira que si suspendo, mira que fracaso, mira lo que van a pensar de mí, y entonces se esfuerza todavía más. Y ese motor empieza a temblar porque se va a romper. Claro. Porque no puede soportar eso. Y entonces me dice a mí, ¿qué hago? Digo yo, baja las horas de estudio. Digo, ¿cómo va a ser eso? Digo, tú bajas las horas de estudio porque vas a romper. Y esto no es absurdo. Tú vete bien, vete contento, vete como una novia a la boda. Es el día que tú vas a poner de manifiesto tu traje, que eso es lo que tú has trabajado, las invitaciones, lo que tú te has esforzado, y vas contento y feliz. Bueno, pues este chico al final me hizo caso, fue contento y feliz y aprobó 4 de una tacada. El grupo A, el B, el C y el D. Madre mía. Por puntos perdió el B, C y el D y se quedó con el A. Estupendo. Estupendo, pero que te quiero decir que una persona puede destruirse. Esto pasa también en los exámenes orales. Hay gente que va a la puerta del examen, llega, y en ese momento se bloquea y no entra. Porque tiene miedo a hacerlo mal. Le dicen los temas que han caído y los recita a los 3 perfectos, porque se lo sabe perfecto. Es el miedo a la posibilidad de perder. Eso te termina bloqueando porque solo piensas, mira que si me sale mal, mira que si me sale mal. Al final solo oyes en tu palabra mal y te bloqueas. Claro. En este caso la solución es muy sencilla, por si le pasa a alguno, hay que coger a ese opositor y decirle, mira, yo te voy a llevar a rastras, te voy a poner en la puerta del tribunal y cuando estés allí te voy a dar una patada donde la espalda cambia de nombre y te voy a meter dentro. De manera que tú una vez dentro tú verás lo que hace. En ese momento el opositor se desresponsabiliza, ya no tiene la responsabilidad puesto que le van a llevar forzado. Claro. Y entonces va y lo borda. Curioso. Pero no es el primero que se queda fuera. Entonces, la mente humana es muy compleja y cuando la metemos en una posición, la vamos a someter a unas presiones muy grandes. Entonces nos encontramos con muchísimas personas con unos errores terribles. Por ejemplo, yo es que tengo 40 años, tengo 42, tengo 50, tengo no sé qué. Digo, pues eso es un activo. Dice, ¿cómo que un activo? Digo, sí. Digo, a mí me pones enfrente un opositor de 40 y el de 20 y yo prefiero jugarme la plaza con el de 20 y no con el de 40. La persona de 40 tiene mucha más experiencia de la vida. Ya aterrizó hace tiempo. Tiene la fecha de caducidad más próxima. Sabe por lo que pelea. Y va a ir a muerte. Tiene más experiencia, más vocabulario, más comprensión de las cosas. Y es un enemigo terrible. El otro puede equivocarse unas cuantas veces. Este no. Por tanto, es al revés. O sea, que ese miedo a yo es que tengo 40 años y ya no puedo estudiar todo tanto, lo contrario. Nada. Porque al final, estudiar y aprender las cosas de memoria es una actividad para nosotros estructural, como respirar o como andar. Vamos a suponer que un chaval de 20 años pudiera tardar un poquito menos. Bueno, pues si él tarda 2 años, tarda 2 años y 2 meses. Pero al final me lo voy a saber igual. En realidad me lo voy a saber mejor. Porque tengo unas ventajas estructurales que él no tiene. Porque la experiencia es un grado en la vida. Entonces, eso hay que descartarlo. Entonces yo me encuentro con personas que dicen, es que yo no sé si tengo la suficiente memoria. Digo, pero vamos a ver. Los seres humanos venimos todos con un chasis de memoria suficiente para aprendernos 4.000 folios de memoria. Y 5.000 y 6.000 si lo hacen falta. Como la mayor parte de las oposiciones, pues se mueven entre los 1.000, 1.200, 1.400, 800, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es invertir el tiempo necesario e invertirlo con la calidad necesaria. Porque la gente estudia sin intensidad. Y si estudias sin intensidad y no te peleas con el tema, que es lo que me decía mi padre, pero yo no lo entendía muy bien, si tú no te peleas con el tema, si tú no te aprendes aquello al pie de la letra, pues al final no te lo vas a saber. Y el resultado es que luego se te desarma y se te cae. Cuando llegas al final, te das cuenta que se te ha olvidado todo. Y entonces te vienes abajo. Imagino que en el estudio, aparte de tener en cuenta ese principio que nos comentabas de un folio, 1 hora, también es importante saber gestionar esos descansos. Aparte de estudiar muchas horas al día, que hombre, que es recomendable, pero claro, imagino que no puedes estudiar 4 horas seguidas y tan fresco vas a estar la primera que la cuarta. Pues mira, yo soy partidario de no tener el prejuicio de que me voy a encontrar con la necesidad de los descansos. Porque es que hay gente, es a lo que voy, todo el mundo está lleno de prejuicios que no se para a pensar por qué. Veamos los descansos. ¿Qué significa descanso? Descanso, lo contrario de cansado. ¿Y por qué voy a estar cansado? A ver, yo estoy sentado en una silla con una bata y una fanta. Estoy moviendo corrientes eléctricas en la cabeza. Es que no muevo ni un dedo, o sea, menos que el teclado, menos que el ratón. ¿Por qué tengo que estar cansado? ¿Cuál es la razón de estar cansado? ¿Solamente porque creo que lo tengo que estar? Yo creo que si una persona, por la razón que sea, se encuentra cansada, oye, porque le duele la vista, porque le duele la espalda, porque se levante y que dé unas vueltas. El que necesite parar 1 hora, que pare. Porque cuando no se puede seguir, no se puede seguir. Pero no hay que estar prejuzgando ni diciendo, no, yo tengo que parar cada 10 minutos. Pero, pues a lo mejor, ¿Por qué? Claro. Pues no, porque es que ya estás tú presumiendo e interiorizando que eso es una actividad cansina,
cuando no es una actividad cansina, es una actividad la más floja del mundo. Es que estás sentado en una silla sin menearte lo más parado que hay. ¿El vago ideal quién es? Pues un mexicano, con perdón, o alguien de esos de los tebeos que está sentado allí con un sombrero al sol. Pues esto es lo mismo, solamente mueve los ojos. Yo, que son unos músculos, pero que se mueven muy poco. Yo creo que hay que luchar contra los prejuicios. Y tenemos una tal cantidad de prejuicios que la gente se anula. Prejuicios del tipo, yo no valgo para estudiar. Pero bueno, ¿y tú en qué te basas? Ya. Habrá que comprobarlo. Te pones con la técnica correcta y si no vales, no vales. Pero la mayor parte de la gente tiene la capacidad. Es como dicen, no, yo no valgo para respirar 22.000 veces al día. Pues no sé. Pues lo haces. Lo puedes asumir, pero vamos, es una declaración graciosa que no tiene sentido. Entonces, la mayor parte de la gente no se para a pensar por qué piensa determinadas cosas. Y circulan por el mundo de esa manera. Cuando llega el momento de la verdad, pues por ejemplo me dicen, no, es que yo me pongo muy nervioso. Soy una persona muy nerviosa y me pongo muy nervioso. Digo, pero vamos a ver, tú suponte que mañana te dicen que vayas y que el examen tuyo es recitar el Padre Nuestro. Dice, vale. ¿Tú te lo repasarías? Me dicen, no. ¿Tú aprobarías? Me dicen, sí. Dice, entonces no es que te ponga nervioso, es que no te lo sabes. Cuando tú te sabes los temas como el Padre Nuestro, pues no hay nervio ninguno. Decía un preparador que las oposiciones son como una lotería en la que te puedes comprar todos los boletos. Pues ¿cómo vas a estar nervioso por saber qué boleto sale si te los has comprado todos? Y algunos se pensará que es bobería. Que no. Que yo he conocido personas que han sacado 99 preguntas de 100 y los he tenido conmigo trabajando. Y se las sabían todas. Bueno, cuéntanos la anécdota esa de las... No digas nombres, por No digo favor, nombres, porque sí. si no nos va a matar, pero... Por ejemplo, en el juzgado donde yo trabajo hay dos funcionarios. Una ya se marchó y otra está allí. Una de las que está allí me dice, bueno, yo saqué un 97 de 100. Que no es poco ya, vamos. Y tremendo. las otras dos las dudaba. Sí. Pero como ya pensé que estaba aprobada, pues no me forcé. Y la otra, la que se marchó, dice, bueno, yo saqué 99 de 100. Y la 100 creo que la sabía. Pero no fueran a pensar que había hecho trampa, pero no la puse. Para que vean ustedes dónde llega el estudio a veces. Es cuestión de, tú te aprendes, como me dijo una de las chicas estas del juzgado, me dijo, mira, hay las preguntas que todo el mundo se sabe y las 10 que deciden. Pues ella se aprendió las que todo el mundo se sabe, después se aprendió las que deciden, y después siguió estudiando más cosas. Y fue ampliando el abanico del terreno que cubría. Cuando cubrió más terreno que el último que iba a aprobar, pues aprobó. Eso es. Ese es el secreto, es saber más que el último. Y el último se puede calcular cuánto sabe. Le metemos un poco más y aprobamos nosotros. De todas maneras, también hay ciertos truquillos que Sí. tú me has contado, Hay porque muchos claro, trucos. es el... Bueno, vamos a hablar de uno en concreto, que lo típico es, bueno, yo no me da tiempo a estudiarme todo, voy a seleccionar un poco de aquí, un poco de allá y otro poco de aquí. Pero tú Ahí. has estudiado un método por el cual, aprendiendo una parte, tienes más probabilidades según qué partes. Exactamente. A ver, explícalo tú, porque yo creo que no me he explicado bien. El tema tiene varias facetas. En primer lugar, la gente no se da cuenta que hay exámenes que están blindados contra esto. Por ejemplo, un caso muy típico. Vamos a ver si lo puedo poner sencillo. Supongamos que yo tengo dos ejercicios, el primero y el segundo. Cada uno tiene 100 temas y me he aprendido 50 de cada uno. La gente se piensa que si me estudio la mitad de cada uno, pues con eso voy a tener la mitad. Pues no, señor. Tengo la cuarta parte, un 25% de posibilidades. Entonces, hay exámenes que ya se han dado cuenta, están blindados y tú puedes hacer muchas cuentas y en realidad, como no te estudia el 70 o el 80% de los temas, nada. Pero hay otros exámenes donde no se han dado cuenta. Por ejemplo, el típico examen de educación. Pues es un examen con 70 temas, 5 bolas de las que elijo una. Pues hay gente que se estudia los 70 temas, o 65. Resulta que llevando 20 ya tienes un 84% de posibilidades. Fíjate. Pues estas cosas se calculan matemáticamente. En ocasiones la cosa es más compleja porque tenemos un primer examen que tiene 50 temas, un segundo que tiene 70 y un tercero que tiene 80. Entonces, claro, se nos plantea el problema de cómo colocamos los temas entre los tres, los distribuimos entre los tres ejercicios. Normalmente la idea es aplicar los vasos comunicantes como en la física. Hay que poner el mismo número de temas en los tres exámenes. Cuanto más metamos, más subimos, pero siempre haciendo por probabilidad un producto entre la probabilidad de cada uno de los exámenes por separado para saber la probabilidad final. ¿Qué ocurre? Que si nosotros aplicamos la mejor de las fórmulas posibles al esfuerzo que vamos a utilizar, podemos sacar el doble o el triple de probabilidad de la que sacaríamos si lo hacemos al voleo. Y mucha gente por lo hace al voleo dice, voy a estudiarme 15 aquí, 2 aquí y 7 aquí. Y es mucho menos que lo que hubiera sacado con 5, 5 y 5, por poner un ejemplo. Ya. Y lo mismo que nos pasa con esto nos pasa en los exámenes de test con las preguntas dudosas. Aquí tenemos otro universo. Porque resulta que mucha gente no contesta las preguntas que duda entre 2, o entre 3, o entre 4, porque piensa que le perjudica. Sí. Hay que pararse, hacer un pequeño análisis matemático que se hace en 5 minutos, porque hay exámenes donde te interesa contestar todas. Yo hay gente que le he dicho, mira, tal como está montado ese examen, contesta todas, las sepas o no las sepas. Y haces el mismo examen, contestándolas y sin contestar, y haces la prueba en casa, y sacas más nota contestándolas que sin contestar. Entonces, al final lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. En un escenario tan complicado como el de la oposición, hay muchísimos pequeños detalles que considerar. Un solo detalle normalmente no decide nada,
Pero si nos equivocamos en el coche, nos equivocamos en la ruta, nos equivocamos en la velocidad, nos equivocamos en el combustible, o no nos equivocamos, pero no cogemos el mejor combustible, ni la mejor ruta, ni el mejor atajo, ni el mejor coche, ni el mejor mecánico, ni el mejor piloto, al final resulta que lo va a conseguir otro. Y si nosotros tenemos la posibilidad de coger la mejor opción en todos los casos, pues a mí lo que me interesa es que el opositor sepa que esa opción está calculada, que existe y que está a su disposición. Y que tiene que luchar por conseguirla, que no se resigne y que no se crea lo que le cuenta el primero que pasa. Porque mucha gente no tiene ni idea y cuenta las cosas. Es que eso de enseñar sin saber se nos da estupendamente, ¿verdad? España es un país arbitrista, donde todo el mundo opina y nadie entiende. Ejemplo, podemos encontrar millones de personas que dicen lo que es un penalti. Pero ¿cuántas han reído el reglamento de fútbol? Ni uno. Ya. Pues lo mismo que pasa con esto pasa con casi todo. Y dice, no, me dicen a mí, eso de estudiar es una tontería, eso es estudiar más días y más horas. O sea, que es lo mismo cruzar la playa que cruzar el desierto de Gobi, que solo es más arena, más días y más horas. Pues no. Pues no. Porque si no sabe los trucos de cruzar el desierto, dura 2 minutos. Y ya lo saben, para saber todos estos trucos, pues tenemos por un lado el libro de Carlos Baliña, Método Profesional para Aprobar Oposiciones, y por otro ese blog al que podéis recurrir siempre que queráis, métodoprofesional.blogspot.com. Muchísimas gracias, Carlos Baliña. Pues nada. No dejamos de aprender contigo. Aquí quedo a vuestra disposición para lo que sea menester. Y los opositores que sepan que me pueden llamar, me pueden preguntar gratuitamente sin problema Eso ninguno. es. Para el próximo día vamos a habilitar, podéis dejar preguntas tanto en el teléfono, en el 942 35 41 21, como en Twitter, en Facebook, en todas esas páginas que tenemos de Radio Cantabria. Podéis dejar vuestras preguntas para Carlos Baliña también en ese podcast que habilitaremos mañana o en unos minutos para que dejen ahí sus preguntas y así en el próximo programa podamos responderlas. ¿De acuerdo, Carlos? Pues nada, un placer será. Muchísimas gracias. Buenas A vosotros. tardes.